Obrador llegó al poder en gran medida por el descontento de la gente hacia los gobiernos, tanto del PRI como del PAN. ¿No cree, presidente, que entonces, pues, tanto Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, usted, tienen parte de la culpa de que llegara López Obrador? Yo creo que todos, incluido tú, incluido yo, y todos los mexicanos, porque no hemos podido resolver con eficacia la pésima distribución del ingreso en este país. Y entonces ellos sí, cuando menos le dieron un mejoralito a la distribución del ingreso en este país vía los programas sociales. Y conste, fíjate, Gustavo, hoy el 60% de mexicanos y de familias mexicanas reciben ese mejoralito, reciben esa dádiva y les compran su voto. Yo entiendo a esa gente que por pobreza, por ignorancia, acepte vender su voto por esas migajas, que no debía de ser. No es que yo sea un apologista o que yo negara dar programas sociales, hay mucha gente que los necesita. Pero ¿cuánto más se puede hacer con esa masa impresionante de dinero bien invertido? Mucha gente pensó que con la victoria de Vicente Fox, el PRI iba a desaparecer. Y la realidad es que eso no ocurrió. Mi primera pregunta, presidente, sería, ¿por qué? ¿Por qué el PRI siguió vivo o incluso más vivo que nunca? Bueno, fíjate, en ese mismo sentido tuve muchas recomendaciones, particularmente de Jorge Castañeda. Prácticamente me decía, acábalos, ya no los dejes sobrevivir más allá de esos 71 años. Solo que había una razón, y una razón muy importante. Mi triunfo, si bien fue nacional y contundente, no fue así en el Congreso de la Unión, donde el PRI siguió teniendo mayoría amplia, inclusive constitucional, lo cual le daba el sartén por el mango en materia de presupuesto. Entonces, gobernar sin poder tener un presupuesto con el cual llevar a cabo todas esas políticas, esos programas, pues me daba mucha debilidad. Más allá, si tú analizas las gobernaturas, entonces, la gran mayoría siguieron en manos del PRI. Algunas ganamos para el PAN, pero la mayoría de las gobernaturas siguieron en manos del PRI. Entonces me quedó un PRI vivo, respondón, malcriado, que buscaba llevar agua a su molino y por tanto mis defensas fue maniobrar, negociar, en el buen término de la palabra, y ver por el país y no solo por el cambio democrático. Me conoció, presidente, a López Obrador desde Tabasco, o sea, mucho antes que AMLO fuera figura nacional. Ahorita pues ya es muy fácil analizar a Andrés Manuel, pero en aquel entonces, ¿qué vio? ¿Cuáles fueron como los focos rojos? Bueno, primero que éramos compañeros de lucha, porque él andaba quemando pozos petroleros en Tabasco en contra del PRI y de la dictadura del PRI. Y yo andaba tomando aeropuertos en Guanajuato en contra del PRI y de la dictadura del PRI. Entonces, en aquel entonces, ambos trabajábamos por la misma última causa. Después cambia, y cambia radicalmente López Obrador. Traiciona los mismos principios democráticos, los mismos principios republicanos. Y se vuelve, pues también un autoritario, un populista, un engañabobos, un mesías. Y ahí empezó, francamente, mi separación total, que fue prácticamente una... Él está de alcalde en la Ciudad de México y yo estoy de presidente de la República. Y viene aquel evento muy interesante y que la opinión pública, gracias a la influencia del propio López, cambió el sentido de las cosas. López hizo una violación flagrante, constitucional, legal, al invadir un predio privado para construir un camino a un hospital. Él justificó que él podía hacer lo que se le hincharan porque él estaba haciendo una cosa buena. Bueno, no puedes violar la ley en aras de que vas a hacer con buena intención alguna cosa. Y fue lo que nos llevó al desafuero y lo que nos llevó a aquella entre López y tu servidor. Perdí quizá la primera batalla en el tema del desafuero. Tuve que recular. Pero al final yo lo hice público, que la verdadera batalla venía en la siguiente sucesión presidencial, en la cual jugó Calderón. Y dije, esta no la ganas porque no la ganas, López. Aquí las cosas van a ser diferentes. Y efectivamente, por primera vez, un gobierno de oposición logra quedarse en el poder por un segundo término. ¿O desde el principio dijo, este tipo puede llegar muy lejos? Hemos ido aprendiendo en el camino. Hemos ido haciendo camino al andar. La verdad es que la sorpresa de López de pasar de ser un demócrata originalmente, cuando todavía era del PRI y luchó contra el autoritarismo del PRI, se presentaba como un demócrata, a convertirse en lo mismo que es el PRI, en esencia dictadura, mentira, falsedad. Y entonces estamos ahí en esto, pero lo único que yo le reconozco a López Obrador es su malicia, su inteligencia distorsionada, quebrada. Ha sido brillante en su mercadotecnia. Logró
pegarle al bingo con la ciudadanía mexicana, la logró engañar superlativamente por 6 años y todavía la logró seguir engañando con la elección de Claudia. Y es necesario que terminemos con esto, porque hay que decirle: despierta ya, jefe, despierta ya, entiende quién es quién en esta carrera por el desarrollo. Y creo que eso va a regresar rápido aquí en México, a que sigamos buscando el desarrollo por esta vía, que es la vía que ellos llaman despectivamente neoliberal. No es neoliberal, es una economía de mercado, es el simple sentido común, es hacer las cosas con sentido común, es seguir el ejemplo de los exitosos, de los triunfadores, como naciones, como economías. Y no hay pierde, es uno y único el camino que hemos encontrado hasta hoy. Hay un meme, presidente, una especie de chiste, que dice: López Obrador llegó al poder en gran medida por el descontento de la gente hacia los gobiernos, tanto del PRI como del PAN. ¿No cree, presidente, que entonces, pues, tanto Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, usted, tienen parte de la culpa de que llegara López Obrador? Yo creo que todos, incluido tú, incluido yo, y todos los mexicanos, porque no hemos podido resolver con eficacia la pésima distribución del ingreso en este país. Y entonces ellos sí, cuando menos, le dieron un mejoralito a la distribución del ingreso en este país vía los programas sociales. Y conste, fíjate, Gustavo, hoy el 60% de mexicanos y de familias mexicanas reciben ese mejoralito, reciben esa dádiva y les compran su voto. Yo entiendo a esa gente que por pobreza, por ignorancia, acepte vender su voto por esas migajas, que no debía de ser. Cuánto mejor sería ganarte tu propio ingreso con un empleo digno, yendo a trabajar todos los días con dignidad y no solo estirar la mano, recibir esa dádiva. Y me han criticado mucho por eso. Pero al final, como tú bien dijiste hace rato, hay que hablar con la verdad, hay que hacer frente a las consecuencias de nuestros actos y de nuestros dichos. Entonces, este país sería mucho más poderoso si esos billones y billones de transferencias sociales se convirtieran en billones y billones para generar empleos, para generar empresa, para generar agricultura y desarrollo en el campo, para construir universidades, para construir hospitales. Esa masa de dinero, no es que yo sea un apologista o que yo negara dar programas sociales, hay mucha gente que los necesita, pero cuánto más se puede hacer con esa masa impresionante de dinero bien invertida, no en trenecitos, no en aeropuertitos, no en destrucción de aeropuertos, no en tanta estas gentes de principio a fin. Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y vamos a escuchar cómo Vicente Fox admite lo que todos nosotros sabemos, que la Cuarta Transformación está arrasando porque está haciendo lo que nunca hicieron los gobiernos del PRI y ni del PAN. Además, admitiendo muchísimas cosas turbias, donde negociaba el obscurito con el Partido Revolucionario Institucional para que se mantuvieran en raya o que aceptaran lo que él propusiera. Por si parte, y más bien, y por si fuera poco, escuchar directamente de Vicente Fox nuevamente y se va en contra de los programas sociales porque dice que esos recursos no son necesarios para esa gente y que son dádivas por las cuales venden su voto. Y hay que decir a la oposición que están confundiendo votar por un gobierno que sí vela por los intereses de todos los mexicanos y no como ellos hacían, donde trataban de convencer a la gente a ir con dádivas para que votaran por ellos y enriquecer a los que siempre han sido favorecidos, que curiosamente corresponden a gobiernos priistas y panistas. No hay que olvidar, amigos y amigas, que como con Vicente Fox, con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto y todos los priistas, todos y cada uno de ellos, los políticos se volvieron no millonarios, sino multimillonarios y además crearon múltiples empresas. Nada más como ejemplo, ya para ir directamente con el video, recordarles algo. Ahora sí que sus hijos, de Marta Sagún, de sus hijastros de Vicente Fox, tenían una empresita y cuando terminaron tuvo casi 17 empresas multinacionales. Lo pueden revisar, que curiosamente el 99% de todos los contratos eran con el gobierno. Vamos a escuchar, vean cómo la chachalaca Vicente Fox se retuerce de dolor. Ahorita lo platicamos. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, las maromas que se avienta este impresentable, que son dádivas, que venden su voto. Hay que recordarle algo muy importante: votas por quien te da resultados. Y el PRI y el PAN gobernaron casi 100 años y no dieron ningún resultado. Bueno, el fortalecimiento del crimen organizado, enriquecerse ellos mismos y que son los que sí lloran en contra de este gobierno. Es curioso que para ellos obviamente los apoyos sociales son unas dádivas que les gustaría tenerlo en sus bolsillos y no. El dinero se hizo del gobierno para mejorar la vida de todas las familias mexicanas y no solamente de unos cuantos como ellos siempre los elegían. No hay que ser sabios para entender, los amigos y amigas, que la Cuarta Transformación, siempre y cuando siga trabajando como lo está haciendo desde el 2018 a la fecha, esto va a durar para siempre. Porque los priistas y panistas han demostrado, al menos en los últimos 7 años, que no saben trabajar, que solamente quieren regresar al poder para prevalecer, o más bien regresar sus privilegios y para enriquecerse como lo hicieron durante muchísimos sexenios. Les repito, mientras la Cuarta Transformación siga trabajando, dando resultados,
pues simplemente no van a regresar. Amigos, amigas, hasta aquí mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia. Comparte la información para que más gente se entere de esta noticia. Y de favor apoyas con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y esta información le llegue a muchísima más gente. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su tiempo, por su poderosísimo espacio. Nos vemos en la próxima.